Un cordial saludo para todos. Yo soy Faldi Garecoa y los voy a estar acompañando en esta temática. A continuación, en este módulo número 1, vamos a encontrar la historia de la cultura física, en la cual vamos a comprender 4 ejes temáticos. 1, unas bases conceptuales. 2, vamos a entender un poco las antiguas civilizaciones. Vamos a hablar un poco también de la Edad Media y de la Edad Contemporánea. ¿Cuál es el objetivo y las competencias que vamos a tener en cuenta a lo largo de este módulo? Determinar el valor histórico y la influencia que ha tenido el deporte en la constitución de las sociedades. Por otro lado, vamos a tener un dominio de conocimientos teóricos que pues le promueven una actitud investigativa y transformadora en y a través de la cultura física y el deporte. Para comprender, entonces vamos a ubicarnos en nuestra antigüedad, en nuestra prehistoria. Dentro de las bases conceptuales encontramos que esta comunidad primitiva tenía un componente de lucha constante, en la cual debía sobrevivir también pues, a la naturaleza, a los animales salvajes, ¿cierto? Incluso a la existencia de otras tribus. Para poder obtener alimentos, pues el hombre primitivo necesitó desarrollar una serie de habilidades, en las cuales tenemos la carrera, el salto, el escalamiento, la natación, la lucha, el lanzamiento de objetos indeterminados y que más adelante fueron evolucionados en el hombre, a través del hombre, y que se convirtieron en lanzas y flechas. Entonces, en esta época se divide en dos, un paleolítico inferior, en el cual hablamos un poco acerca de estas primeras personas, ¿cierto? Y en las cuales se tiene en cuenta la aparición de estas mismas. Y en el paleolítico medio, entonces hablamos un poco de evolución, en el cual el hombre se caracterizaba por ser un poco más, abandonar ese sedentarismo y empieza a desplazarse a medida en que sus necesidades lo ameritan, ¿cierto? Entonces empiezan a existir una serie de pronto de utensilios como la cueva para poder, digamos que subsistir también a otros animales y amenazas del ambiente. Entonces es allí donde empezamos a tener un poco de información a través de la iconografía, en la cual nos representa qué pasaba, ¿no? en aquella época. Entonces, una de esas es la danza cultural, en la cual, según estos datos, ellos actuaban ¿para qué? Para ayudar a matar, pues, fieras, ¿cierto? O animales salvajes. Empezaba a existir un poco de ese ímpetu de motivación, ¿no? A través del éxtasis del cazador. ¿No? Y por último, tenía que ver con el carácter social, ¿no? Entonces aquí ya empezábamos a ver que teníamos un líder del grupo, habían algunos que se desempeñaban de una forma más habilidosa que otros, ¿no? Y asimismo, pues, subsistían. Entonces, en esta danza cultural eran representados por unos ejercicios corporales, unos, digamos que con un objetivo común, ¿no? Un sentido práctico. Eran unos movimientos de ritmos inconscientes que llevó, pues, al estadio previo a la danza cultural, ¿cierto? No tenían como de pronto una estructura, algo formado, sino que más adelante van a empezar a moldearse, van a, digamos que asociarse a otro tipo de beneficios, incluso entre ellos pues estaban también creer en dioses, ¿no? En esos poderes sobrenaturales que a veces ellos no comprendían. Entonces también surge en estas prácticas prehistóricas, pues el juego, ¿cierto? Que surge de la unidad vital del hombre, pero sin un objetivo externo. Por otro lado, tenemos a Lucas y Eichel, que nos dice que realmente existía una época en la que se practicaba un ejercicio corporal, ¿cierto? Netamente enfocado en el cuerpo, ¿cierto? No había un pensamiento, no había, digamos que un alma que lo gobernara,
¿cierto? Entonces, estaba atribuido a esos movimientos corporales involuntarios. Estaba, digamos que meditado por medio, pues, del trabajo, de esa acción consciente planificada y tenía una utilidad. Y por último, hablamos un poco más de la especialidad, que es la caza con jabalina. Entonces, este ejercicio corporal estaba un poco, digamos que ligado a esa danza cultural, pero pues estaba relacionado con la caza, ¿no? Un poco entre lo laboral y la práctica de sí mismo. La aparición del arco y la flecha, la aparición de armas de fuego, ¿no? Que más adelante lo vamos a tener en cuenta. Diem, entonces, dice que sí existe también ese origen cultural, pero este estaba más relacionado al culto a los muertos, ¿cierto? Y entonces se relacionaba con esas competencias atléticas con un funeral, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que alrededor de ciertas actividades del muerto, de la persona que de pronto había fallecido, entonces, entre más cerca estuviéramos relacionados con el cuerpo, pues así mismo se iba a heredar como ese espíritu competitivo, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset dicen que existían 4 estadios, unas causas naturales, ¿cierto? En las cuales se atribuía pues esa muerte, ¿no? Otras en las que existía un culpable, ¿no? A la cual se le atribuía la muerte y pues este también merecía como morir. Otros decían que este tipo de ejercicios también se ligaban a los esclavos, ¿no? Y por último, teníamos la lucha simbólica, ¿no? En la cual poníamos a enfrentarse unos con otros para poder obtener el beneficio. Entonces, a través de la Ilíada, ¿cierto? A través de estas características homerísticas, es donde encontramos o se escriben a través de esos versos y esos escritos sobre este tipo de culto a los muertos. Epsteiner dice que el juego se divide en varios, uno originario y uno cultural. Este originario es el deporte como actividad natural del hombre para él, ¿cierto? Y su cuerpo. Está, digamos que indicado en el instinto de movimiento, ¿no? Esa tendencia natural a moverse. Otra por un instinto deportivo que se forma por la fusión del instinto de juego, ¿no? Del querer ganar, el instinto de lucha, ¿cierto? Que es muy común verlo pues en esta época. En específico nosotros entendemos que en estas prácticas siempre hay algo instintivo, ¿cierto? Y algo práctico, algo en el cual pues, vamos a tener luchas, juegos, ¿cierto? Sin un fundamento. Entonces se fusiona el instinto y la lucha de juego, produciendo el instinto deportivo. Y allí también podemos hablar del interés por los juegos competitivos de pelota, integrándose en las sociedades culturales deportivas. Y tenemos uno cultural, ¿no? Que es el deporte como fenómeno cultural de la historia de los pueblos. Entonces, allí hablamos un poco acerca de esas necesidades religiosas, del culto, de la defensa de las necesidades sociales. Entonces, aunque no tuvieran un objetivo previo, ¿cierto? A medida que vamos evolucionando y a medida en que tenemos información de la historia de la cultura física, entonces asimismo también hablamos de la evolución del hombre, ¿no? Entonces se realiza en forma de juego instintivo, proporciona sensaciones de placer, ¿cierto? Pero a medida que vamos desarrollando, pues está revestida de la forma vital del movimiento corporal humano, ¿cierto? Y asimismo, a fin de mejorar, pues entonces hablamos de un rendimiento. Por otro lado, los americanos nos heredan acerca, ¿cierto?, de lo pedagógico, del aprendizaje, de la educación, ¿cierto? Entonces es la conciencia del grupo y la diversión del grupo, ¿sí? Son esos ejercicios físicos muy fuertes y ritos de iniciación. Entonces miren que a partir de las diferentes partes del mundo, a partir también de este desarrollo histórico, ¿cierto? Y de la evolución del hombre, entonces comprendemos que
cada uno de estos aspectos nos genera un aporte significativo para lo que nosotros nos estamos formando. Entonces, dentro de estas antiguas civilizaciones, vamos a encontrar que hay ciertas influencias, ¿no? En la Mesopotamia antigua, ¿cierto? Estaba ubicada entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, en el cual pues esta ciudad se dividía en pequeños núcleos, ¿cierto? Podemos llamarlos como pequeños pueblos o barrios, ¿sí? Rodeados de una muralla. ¿No? Entonces aquí la persona que mandaba era a través de una monarquía, ¿cierto? Que estaba por un rey, enmarcado por un rey o un sacerdote, ¿sí? Esta división hace que a medida que se discuten entre los pueblos, se origine la aparición de ejércitos, ¿no? Entonces, estas naciones, bueno, estos pueblos estaban en constante conflicto. Por ende, no se daban las competiciones deportivas, ¿no? Toda la actividad física y esta educación física estaba implementada para los ejércitos, aunque había un poco de educación y esta pues era una educación intelectual, también pues estrategia, ¿no? Para que los pueblos ganasen o no. Entonces, en Mesopotamia, el deporte era practicado por las altas sociedades, ¿no? Por los reyes. Y era más como una estrategia política de mostrar un cuerpo, ¿cierto? Una fuerza para poder como ahuyentar a sus enemigos, ¿cierto? Y muchos de los ejercicios o de las prácticas deportivas se realizaban en el agua. Por otro lado, tenemos Egipto. ¿Sí? Egipto no estaba tan desligado de aquella Mesopotamia, ¿no? También existía una jerarquía en el cual, pues, las grandes élites, ¿cierto? Estaba, pues, el faraón. Con el faraón también existían, digamos que otras posiciones altas, ¿cierto? Que eran la familia y los amigos de este. Y a su vez, habían unas personas que practicaban el deporte y se les llamaban los profesionales, ¿no? Entonces, estos profesionales eran quienes generaban cierto espectáculo para los egipcios, ¿sí? Específicamente para el faraón, en el cual a través de sus acrobacias, a través de estos ejercicios, ellos permiten que se acceda pues al espectáculo. Siguiendo pues en ese poder estaban los sacerdotes, ¿cierto? Luego seguía el ejército, luego estos profesionales del deporte y por último los esclavos, ¿cierto? Los esclavos no tenían como esa oportunidad de acceder al deporte, ¿cierto? Estos profesionales de los que estamos hablando se especializaban en ciertas prácticas deportivas, ¿no? Entonces estaban las luchas entre barcazas por equipo, ¿cierto? Las barcazas eran como barcos, ¿cierto? Saltos acrobáticos por equipos mixtos, levantamiento de sacos de arena, ¿cierto? Pareció un poco a halterofilia. Carrera de atletismo entre grupos de personas, luchas con bastones y armaduras, la caza con boomerang. La natación no era una actividad deportiva, sino una necesidad, ¿cierto? Estaba un poco enmarcada en la pesca por una actividad alimenticia. De allí se deriva los Ixos. Ellos, los Ixos, introducen cambios en las actividades deportivas, ¿no? Entonces ellos introducen el caballo, ¿no? Para hablar un poco de esa actividad hípica. La utilización de la imagen deportiva con fines políticos y asimismo pues aumentaban la fuerza a través del entrenamiento del ejército. Por otro lado, tenemos estas dos islas, Creta y Tera, en las cuales pues había una situación ritualista en la cual se generaban tributos en jóvenes que eran utilizados en las celebraciones rituales de culto al toro, ¿cierto? Donde ellos tenían que saltar por encima de este animal. Esta tradición del culto al toro es una actividad religiosa y deportiva pública. Gracias a Teseo, ¿cierto? Que de pronto lo visualizamos en esta imagen, salta el toro y lo mata, ¿cierto? Y de allí pues está la caída
de Creta y desaparece este rito del toro. A su vez, en una de las imágenes también encontramos a uno de estos deportistas, ¿cierto? Identificados por las túnicas que utilizaban, en las cuales en su mano tiene pescados, ¿no? Entonces se atribuye muchísimo a este deporte de pesca, ¿cierto? Digamos que esta civilización antigua que es Creta y Tera. Por otro lado tenemos China, ¿sí? Entonces esta antigua civilización estaban de pronto enfocados más a unos ejercicios corporales, ¿no? Hablando un poco del beneficio y la salud. Entonces, se les atribuía una extraordinaria influencia higiénica, preventiva, sanitaria y patriótica. Entonces, de allí nace como el Kung Fu, con una base religiosa, tenía el propósito de curar enfermedades y debilidades. Y asimismo, pues generar un cuerpo robusto y bien formado para servir mejor al alma, ¿no? Entonces, hablamos también de una relación entre lo físico y la mente. Por otro lado, tenemos India. Entonces, estos ejercicios corporales se les atribuía a la guerra con un carácter religioso. Eran manifestaciones no organizadas sin objetivos definidos hacia la atención corporal. De allí se atribuye el origen del polo, ¿cierto? Y el ajedrez. En la Edad Antigua podemos hablar de los Juegos Panhelénicos y el nacimiento de los Juegos Olímpicos, de los antiguos Juegos Olímpicos, en las cuales se practicaban el pentatlón, 5 pruebas que eran el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, las carreras y las carreras hípicas, salto de longitud y lucha libre. Acá tenemos algunas de las imágenes. Tal vez por eso les mencionaba que muchos de los aspectos históricos que tenemos acerca de estas actividades deportivas nos las brinda la iconografía, nos la brinda la pictografía, ¿cierto? Y quienes estudian la historia del hombre y la evolución del hombre. Uno de los juegos más importantes que se denominan helénicos son los Juegos Píticos. En estos Juegos Píticos también nacen unos nemeos y otros ístmicos, aunque manifiestan pues esta misma estructura. Entonces, estos juegos son los antecedentes de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Píticos eran celebrados en Delfos, concretamente en el santuario de Delfos, el cual era un oráculo el más importante de estas civilizaciones helénicas. Entonces su nombre viene de una serpiente pitón que mató a Apolo y fue enterrada allí. Por tanto, los Juegos Píticos están dedicados a Apolo, el dios del sol, por su victoria contra la serpiente. Entonces, estos juegos tenían una gran afluencia de público, en que se aprueba que la reina era la hípica, ¿cierto? La prueba reina era la hípica, aunque también era importante las atléticas y las musicales, ¿no? Ellos también tenían como cierta organización que más adelante iremos a retomar. Entonces, al principio se celebraban cada 8 años, porque digamos que en medio de estas celebraciones se tenía un poco, ¿cierto? El desarrollo, el entrenamiento de todos los niños para que se pudieran enfrentar cuando fueran jóvenes en estas carreras que eran tan importantes. Entonces, en otoño, pero a partir del siglo 20 antes de Cristo, se celebraron cada 4 años. Entonces, es un poco la herencia que tienen los Juegos Olímpicos actuales. Al vencedor, entonces, como lo ven en la imagen, se le otorgaba una corona de laurel, ¿cierto? Es algo que incluso es costumbre en Grecia, pues, realizar este tipo de actividad. Por lo demás, es igual que el olímpico, porque tiene treguas, recompensas, premios, sanciones. Entonces, vemos un poco de reglamentación a medida que va pasando el tiempo. Con la civilización etrusca, entonces son aquellos que nos van a implementar un poco de espectáculo, ¿no? Ellos se dividen de los helénicos, porque pues para los helenos el atletismo era como esa competición, en cambio para los etruscos había un poco de espectáculo deportivo. Entonces es a quienes atribuimos el juego del espectáculo.
¿cierto? O espectáculo, deporte. Por otro lado, encontramos los gladiadores. Entonces, estos personajes eran deportistas, ¿sí? Que se encontraban en combate. Ellos realizaban un poco de esta herencia etrusca, ¿cierto? Se realizaban en el circo donde acogían a un gran número de personas debido a que estos espectáculos eran públicos, ¿sí? Y tenían un toque político. Entonces los combates de gladiadores era una fecha determinada, ¿sí? Van a empezar a celebrarse en un anfiteatro, ¿no? Un lugar extenso en el cual pues tenía, digamos que una mirada panorámica, que es el verdadero lugar de lucha de los gladiadores. Era un recinto que tenía forma elíptica y estaba construido por piedra y mármol, ¿cierto? Y pues entre más grande, pues más se tenía espectadores y asimismo se lograba de pronto a través de la democratización votos, ¿no? Bueno, pasando a la Edad Media, encontramos también una clasificación a nivel social, ¿cierto? Una nobleza allá arriba, el clero y el pueblo llano, ¿cierto? Entonces la nobleza tiene como misión la de proteger la fe, ¿cierto? Con las armas si era necesario. ¿Mm? Dentro de la nobleza también se hablaba acerca de el feudo, ¿cierto? Y de los esclavos. El clero, su misión era guardar y propagar la fe, ya que poseen educación intelectual. Se atribuía muchísimo a los sacerdotes, ¿cierto? A toda la parte religiosa. Quienes, en cierto modo, estudiaban la filosofía y la teología. El pueblo llano tiene como misión tener fe y trabajar la tierra, ¿no? Entonces hablamos un poco de un mundo todavía esclavista. Sin embargo, a través de estas caballerías, a través de estas clasificaciones, se empieza a manejar este tipo de justas, ¿no? La caballería al cual se pertenece no por nacer, sino por hacerse, ¿no? Entonces, eran unos personas dedicadas a las competencias justas, ¿no? Entonces, es un poco estético este deporte, ¿cierto? Porque digamos que un caballero es el que arma al otro caballero, ¿no? Una de las condiciones, pues, era tener caballo. La caballería es un grupo que surge espontáneamente y divide, pues, el estamento de la nobleza. Manejaban unos principios y estaban en este esteticismo, el amor, la fidelidad, el honor, el coraje y realizar acciones nobles. Entonces la educación del caballero comienza con los 15 años, donde se le envía a la corte con el fin de que algún buen señor le enseñe esos buenos modales, ¿no? Otro caballero. Una vez realizado ese aprendizaje, pues el caballero realiza la ceremonia de investidura en el cual se arrodilla y recibe, además del otro caballero, quien lo formó, un pescozón, ¿cierto? Que es como ese último fetón que a veces nosotros lo atribuimos como el reto, ¿cierto? Pero en este caso es como ese deporte de iniciación. Por último, tenemos la edad contemporánea, ¿no? Es un poco de origen de Inglaterra, en el cual se institucionaliza el deporte, en el cual se reglamenta, ¿no? De pronto tiene algunos frenos por las diferentes guerras mundiales, ¿sí? Aunque es allí donde empiezan a practicarse también ciertos juegos de pelota. Es allí donde también empezamos a ver el deporte de una forma más seria, ¿no? De un alto rendimiento, de una competencia, ¿cierto? Entonces, más o menos se supone que sería sobre el siglo XVII, ¿cierto? Allí mismo, pues, hay unos cambios sociales, ya que los aristócratas pierden sus funciones políticas y sociales, ¿no? Entonces, deja de ser una anarquía y empieza a convertirse en un mundo más democrático. Entonces, estas prácticas, a las cuales de pronto eran un poco elitistas, empiezan a generarse como una libertad en su práctica, ¿no? Surgiendo de manera espontánea esa figura de amateur. Por último, en el siglo XVIII y el siglo XIX, el cual se define como la persona que realiza actividades deportivas en cualquiera de sus expresiones.
Para concluir, entonces, quiero definirles pues que esta actividad física es sinónimo de evolución, es sinónimo del desarrollo del hombre. Entonces, miren que es de vital importancia que el deporte que nosotros practicamos actualmente tiene marcado por sí solo, ¿cierto? Tiene de forma intrínseca, ¿cierto? El desarrollo y la evolución del hombre, ¿no? Entonces, aunque se ve muy ambiguo, este desarrollo es el que nos pone a pensar realmente si debemos cambiar la historia o si al contrario debemos adaptarla a estos nuevos modelos, a las nuevas tendencias, ¿no? Asimismo, ayuda a generar un equilibrio completo en todas las esferas que nos componen, ¿no? Entonces, no solo lo físico, no solo lo mental, sino que también lo social, ¿no? Y a través de este equilibrio, pues vamos a generar salud, ¿cierto? El desarrollo de nuevas tendencias, de nuevos deportes, de no querer quedarnos también con lo tradicional, sino al contrario, a medida que también va evolucionando la tecnología, nosotros asimismo la podemos aplicar en el deporte. Y por último, pues estamos concretamente hablando de una evolución, y es la evolución del hombre como sinónimo de evolución del deporte. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias por su atención.